Cada billete que tienes en la cartera pierde valor mientras me escuchas. No es una metáfora, es matemática monetaria. Y lo más incómodo es que ese proceso tiene beneficiarios directos. Hoy vamos a ver, con cifras reales, a qué velocidad se derrite tu dinero y quién recoge lo que se te escurre. Empecemos con el número que casi nadie calcula. Con una inflación del 5% anual, que es una cifra considerada moderada, tus ahorros pierden la mitad de su poder de compra en unos 14 años. La mitad. Sin que nadie te robe nada, sin que hagas nada mal, solo por dejarlo quieto. La regla es simple y vale la pena memorizarla. Divide 70 entre la tasa de inflación y obtienes los años que tarda tu dinero en valer la mitad. Con inflación del 7%, 10 años. Con 20%, apenas 3 años y medio. En países con inflación alta, ahorrar en efectivo es correr en una escalera que baja. ¿Y de dónde sale la inflación? Simplificando, cuando la cantidad de dinero crece más rápido que los bienes y servicios que produce una economía, cada unidad vale menos. Los bancos centrales pueden crear dinero, tu trabajo no puede crear horas. Esa asimetría es el corazón del asunto. Aquí viene la parte que pocos cuentan. La inflación no reparte el daño por igual. Castiga al que ahorra en efectivo y al que cobra un salario fijo. Pero beneficia al que debe dinero a tasa fija, porque paga sus deudas con billetes que valen menos. ¿Y quién es el mayor deudor de casi cualquier país? Su propio gobierno. Por eso, algunos economistas llaman a la inflación el impuesto invisible. No aparece en ninguna boleta, no se vota en ningún congreso, y sin embargo, transfiere valor de tu bolsillo hacia los deudores más grandes del sistema. John Maynard Keynes lo describió hace un siglo con una frase que sigue vigente. Ahora, los casos extremos. Argentina superó el 200% anual en su peor momento reciente. Venezuela llegó a cifras de hiperinflación de 6 dígitos. Y en la Alemania de 1923, los precios se duplicaban cada pocos días. La gente cobraba el salario 2 veces al día para gastarlo antes de que se evaporara. ¿Y entonces, qué hace la gente que entiende esto? No guarda su patrimonio en efectivo más allá de un fondo de emergencia. Históricamente, los activos reales, como inmuebles, acciones de empresas sólidas o instrumentos indexados a inflación, han conservado poder de compra mucho mejor que los billetes. No es magia, es poner tu dinero del lado que la inflación beneficia. Ojo, esto no es una recomendación de inversión, es aritmética. Cada opción tiene riesgos y cada país tiene su contexto. Pero hay una regla que sí es universal. El peor plan financiero es no saber a qué velocidad pierde valor tu moneda. Ese número, la inflación real de tu país, debería importarte más que el precio del dólar. Si este video te hizo pensar en tus ahorros de otra manera, suscríbete. Cada semana desarmamos un tema de dinero con datos y sin humo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es la inflación real donde vives?